Seamos honestos, tu vida está llena de cosas que no solo no te aportan, sino que te estorban y agotan tu energía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues aferrado a ellas? En ocasiones, el acto más grande de valentía no es levantar la voz, sino dejar ir en silencio todo aquello que no te beneficia. Relaciones tóxicas, fuera. Hábitos que te dañan, también. Y no necesitas hacerlo público ni esperar la aprobación de los demás. Hoy aprenderás, a través de la filosofía estoica, a soltar lo que no puedes controlar y liberarte de cargas innecesarias, porque la vida es demasiado corta para estar atrapado en las expectativas ajenas. En este video, te guiaré paso a paso para deshacerte de esas 10 cosas que sin duda están contribuyendo al caos en tu vida, tanto física como mentalmente, y que te están destruyendo más rápido de lo que imaginas. No te pierdas la última, porque te va a sorprender profundamente. Así que comienza hoy, en silencio y sin excusas. Al final, lo que decides dejar atrás habla más de ti que lo que te esfuerzas por retener. ¿Estás listo para empezar a vivir plenamente? Antes de comenzar, te agradecería mucho que le dieras me gusta al video, así podré seguir compartiendo más sobre estoicismo. Y si este tema te interesa, comenta con un 1, si no, deja un 0 para saberlo y mejorar mis futuros videos. Comencemos con la primera lección, el miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu vida está influenciado por lo que los demás piensan o esperan de ti? Vamos a profundizar en cómo liberarte de este miedo y tomar el control de tu vida. 1. El miedo a la opinión de los demás. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado solo por el miedo a lo que otros pudieran decir? Ese miedo que se mete bajo tu piel, te paraliza y te hace dudar de ti mismo, es como vivir siempre en un escenario, actuando frente a un público que, para ser sinceros, ni siquiera está prestando atención. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces, la gente está tan atrapada en sus propias inseguridades que no tiene tiempo para juzgarte. Y aún así, permites que el miedo te detenga. Ese temor al juicio de los demás es como un parásito silencioso que se alimenta de tus sueños y te susurra en el oído cada vez que piensas en hacer algo diferente o arriesgado. ¿Qué pensarán los demás? Y entonces, cambias de dirección, ajustas tus acciones para adaptarlas a lo que crees que los demás esperan de ti. Qué irónico, ¿no? Nos preocupamos tanto por la opinión de otros que terminamos perdiendo de vista la vida que realmente queremos vivir. Así funciona este miedo. Nos empuja a complacer a personas que, en muchos casos, ni siquiera tienen un papel importante en nuestra vida. Es como si nuestra brújula interna estuviera desajustada y en lugar de seguir el norte de nuestra intuición, seguimos el sur de lo que dicta la sociedad. Nos ponemos máscaras que encajan con las expectativas del trabajo, los amigos e incluso en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con el verdadero tú? El que está escondido bajo todas esas sonrisas forzadas y opiniones prestadas. A veces, el miedo al que dirán se disfraza de prudencia. Pensamos, no es el momento, o quizás no soy lo suficientemente bueno. Pero esas son solo excusas que esconden el mismo temor de siempre, el miedo al juicio de los demás. Y mientras tanto, nuestros sueños quedan archivados, esperando un mejor momento que nunca llega. Si queremos eliminar este miedo de una vez por todas, necesitamos practicar la filosofía estoica. Los estoicos dicen que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Y aunque suena fácil, no lo es. Requiere práctica constante, introspección y, sobre todo, coraje. Es aprender a vivir para ti, a tomar decisiones que te hagan feliz, no porque complazcan a otros. La vida es demasiado breve para vivirla bajo la sombra de las expectativas ajenas. Un buen comienzo es empezar a soltar en silencio todas aquellas cosas que no aportan valor a tu vida, aquellas que solo están ahí para mantener las apariencias o para complacer a otros. Quizás te sientas obligado a mantener una imagen, a seguir una carrera que no te llena, simplemente porque era lo correcto. Es hora de dejar esas cargas. Comienza con pequeñas decisiones, di no a planes que no te interesan, haz algo que siempre has querido hacer pero que temías por el que dirán. Cada pequeño paso te liberará un poco más. No te voy a engañar, no será fácil.
Habrá días en los que el peso del juicio ajeno parecerá insoportable. Pero en esos momentos, recuérdate que cada vez que eliges vivir bajo las expectativas de otros, pierdes una parte de quien realmente eres. Es una muerte lenta y silenciosa que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a ti mismo. Así que empieza a soltar esas cosas en silencio. No necesitas hacer un gran anuncio al mundo. Simplemente deja de lado lo que no te pertenece. Aprende a confiar en tu propio criterio, a valorar más lo que piensas de ti mismo que lo que los demás puedan opinar. Porque al final del día, la única persona a la que le debes rendir cuentas es a ti. Como dijo Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Te voy a contar una pequeña anécdota. En un pequeño pueblo junto al mar, vivía una joven pescadora llamada Carla. Era famosa por su valentía y su habilidad para pescar en las aguas más peligrosas. Con los años, sin embargo, había acumulado una gran cantidad de redes rotas y herramientas desgastadas que ya no utilizaba, pero que guardaba por costumbre. Cada vez que salía a pescar, su pequeño bote estaba lleno de objetos innecesarios, lo que dificultaba su trabajo. Un día, mientras se preparaba para una jornada en alta mar, una tormenta feroz azotó la costa. Las olas golpeaban con fuerza y Carla se dio cuenta de que no solo luchaba contra la furia del mar, sino también contra el peso de todo lo que había acumulado y que ahora la estaba hundiendo. Desesperada pero decidida, tomó una decisión que cambiaría su destino. Empezó a tirar al agua lo que no le servía, primero las redes rotas, luego las cuerdas gastadas y finalmente incluso algunos objetos personales a los que estaba apegada pero que no le ayudaban en su travesía. Con cada cosa que soltaba, su barco se hacía más ligero y maniobrable. Aunque las olas seguían rugiendo, Carla ya no se sentía atrapada por el peso de sus posesiones. Gracias a esa decisión, logró sobrevivir a la tormenta y, cuando el viento finalmente cesó, pudo regresar al puerto, agotada pero a salvo. Sus compañeros pescadores, asombrados de verla de vuelta, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir a semejante tormenta. Con una sonrisa serena, Carla les dijo: hay momentos en la vida en los que nos aferramos a cosas que no necesitamos. Cosas, recuerdos, personas, y eso solo nos añade peso. Solo cuando dejamos ir lo innecesario, sin drama, encontramos la libertad para avanzar y manejar las tormentas de la vida con más facilidad. La moraleja de la historia de Carla es clara: muchas veces, lo que nos detiene no es el mundo exterior, sino la carga que llevamos por dentro. El apego a lo innecesario nos limita y nos impide avanzar hacia una vida más plena y libre. Solo al soltar lo que no nos sirve, podemos descubrir nuestro verdadero camino. Antes de continuar con la siguiente lección, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. 2. Las relaciones tóxicas. A veces, nos encontramos inmersos en relaciones que, aunque no queramos admitirlo, nos hacen más daño que bien. Hay una frase que siempre me ha resonado: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Te resulta familiar? Lo interesante es que muchas veces aplicamos esta ceguera selectiva en nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a lidiar con personas que, en lugar de enriquecernos, nos drenan poco a poco. Sí, hablo de esas relaciones tóxicas que, sin darnos cuenta, van quitando nuestra energía de manera constante. Lo más sorprendente es que muchas veces nos aferramos a esas relaciones como si fueran indispensables para nuestra vida, aunque en realidad solo nos restan. Y no me refiero solo a las relaciones de pareja, porque estas conexiones dañinas pueden aparecer en cualquier ámbito, en la familia, entre amigos, en el trabajo, e incluso en nuestros círculos sociales más amplios. Y lo más curioso es que nadie nos obliga a mantenerlas. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Quizás es porque nos han enseñado que cortar lazos es una señal de debilidad o insensibilidad, como si apartar a alguien de nuestra vida fuera un acto cruel, cuando en realidad puede ser un gran gesto de amor propio. Si lo analizamos desde un punto de vista filosófico, podemos recurrir a los principios estoicos. Ellos sostenían que no debemos preocuparnos por aquello que no podemos controlar. Y este pensamiento se aplica perfectamente a las personas que nos rodean. No podemos controlar cómo se comportan, pero lo que sí está bajo nuestro control es si queremos mantenerlas en nuestra vida o no. Suena fácil en teoría, pero en la práctica es otra historia.
Aquí es donde entra la parte complicada, hacerlo en silencio. Y no me malinterpretes, no se trata de ignorarlas con rencor o adoptar una postura de superioridad. Es más bien una decisión consciente de dejar de alimentar una relación que solo te desgasta. Piensa en ello como cuando dejas de regar una planta que ya no florece. No haces un gran anuncio, simplemente dejas de cuidar lo que ya no tiene lugar en tu jardín. No hay drama, no hay resentimiento. La planta seguirá su camino, y tú el tuyo, y está bien. Todos seguimos adelante. Seguro te ha pasado alguna vez, personas cercanas a ti que, después de pasar tiempo con ellas, te dejan exhausto. No es que sean malas personas, pero su energía no encaja con la tuya. Y aquí es donde entra el verdadero trabajo de autoobservación. Debemos aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo y mente nos están diciendo. Si cada encuentro con esa persona te deja emocionalmente agotado, es una señal clara de que la relación no es saludable. La clave está en reconocer estas señales y actuar con prudencia. En lugar de grandes confrontaciones, opta por el silencio y el distanciamiento gradual. No necesitas pelear ni dramatizar la situación. Simplemente reduces las interacciones, dejas de buscar ese contacto y poco a poco te distancias. No es un acto de rechazo al mundo, es una forma de cuidar de ti mismo. Este proceso de distanciamiento es liberador porque no se trata de cerrar puertas de golpe, sino de priorizar tu bienestar emocional. A veces, el amor propio no implica decir no en voz alta, sino también saber decir basta en silencio. Si cada vez que recibes un mensaje de esa persona sientes un nudo en el estómago, o si pasar tiempo con ellos te deja más agotado que una semana completa de trabajo, es una señal clara de que esa relación está drenando tu energía. Entonces, cuando te des cuenta de que siempre eres tú quien da y nunca recibe, es momento de comenzar a soltar. Y lo mejor de todo es que no necesitas explicaciones ni grandes gestos. Simplemente sigues adelante, priorizando tu paz interior y tu felicidad. Al final del día, no se trata de ser cruel ni indiferente. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que las personas sigan robándote la energía que podrías utilizar en actividades o relaciones que realmente te nutran. La clave está en ser honesto contigo mismo y poner tu bienestar por encima del miedo o la culpa. Ten presente esto, algunas personas son como el viento, las sientes, pero no puedes aferrarte a ellas. Solo debes dejarlas pasar. En resumen, aprender a soltar relaciones tóxicas es uno de los mayores actos de amor propio que puedes realizar. No tiene que ser un proceso doloroso o ruidoso. Es simplemente un acto silencioso de cuidado personal, una forma de recuperar la energía y el tiempo que mereces invertir en ti mismo y en personas que realmente te sumen. 3. Los hábitos destructivos. A veces, te encuentras haciendo pequeñas cosas que, si las observas detenidamente, sabes que no te están llevando a ningún lugar positivo. Son acciones que, al principio, parecen inofensivas, casi triviales, pero que, con el tiempo, desgastan tu paz mental o física de forma imperceptible. Esos pequeños hábitos autodestructivos son como un goteo constante que, poco a poco, perfora la roca de tu bienestar, y lo peor es que suelen pasar desapercibidos hasta que ya han causado suficiente daño. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que quisiera admitir. Pequeños gestos cotidianos que, sin pensarlo, se convierten en parte de tu rutina. Cosas como agarrar el móvil nada más despertarte, no porque tengas algo urgente que atender, sino simplemente por costumbre. Como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro se haya despertado por completo. Un hábito que parece inofensivo, pero que te roba minutos valiosos de tu mañana y te deja la mente saturada antes de siquiera poner un pie fuera de la cama. Y así, estos pequeños hábitos se van acumulando. Ese café extra que realmente no necesitabas, esa conversación que no deberías haber tenido, esa serie que sigues viendo aunque ya no te aporta nada, pero la miras por inercia. Son pequeñas cosas que, sin darte cuenta, pueden hacer un agujero en tu bienestar. Lo más intrigante es que eliminar estos hábitos no es tan sencillo como identificarlos. ¿Cuántas veces te has prometido dejar algo y al final terminas haciéndolo aún más?
como cuando decides que mañana empezarás en serio, pero cuando llega el día, todo sigue igual, con nuevas excusas que retrasan tus propósitos. Aquí es donde los estoicos, esos sabios filósofos de la antigua Roma, nos ofrecen una lección fundamental. Los grandes cambios no ocurren de un día para otro, sino que se logran a través de pequeños pasos, casi invisibles. No necesitas hacer un gran anuncio ni prometerle al mundo que cambiarás de inmediato. La clave está en la conciencia. Empieza simplemente observando tus acciones. Cuando te des cuenta de que estás a punto de caer en uno de esos hábitos automáticos, como buscar el móvil sin motivo aparente, detente. No tienes que lanzarlo por la ventana, aunque puede sonar tentador. Solo déjalo y haz algo diferente, algo tan simple como respirar profundamente y estirarte. Si te das cuenta de que vas por tu tercera taza de café, pregúntate si realmente la necesitas o si simplemente lo haces por costumbre. Si la respuesta es inercia, entonces déjala. A veces, el primer paso hacia el cambio es tan sencillo como detenerse en el momento adecuado. No necesitas hacer un gran drama ni llevar a cabo un cambio monumental para eliminar los hábitos autodestructivos. Lo importante es no aspirar a ser perfecto de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas, y eso está bien. El verdadero desafío es abordarlas con una estrategia sencilla, consistencia y silencio. Al igual que una gota de agua que, en lugar de desgastar, pule poco a poco la superficie, tus esfuerzos silenciosos, con el tiempo, darán frutos. Si alguna vez sientes que no estás avanzando lo suficiente, recuerda que los pequeños esfuerzos constantes se convierten en grandes victorias. Puede que no notes el cambio de inmediato, pero es como plantar una semilla, la riegas y luego te olvidas de ella, y un día, sin que lo hayas notado, se ha convertido en un árbol robusto y fuerte. Lo mismo sucede con esos pequeños cambios que haces en tu vida. Así que, la próxima vez que identifiques uno de esos hábitos que te están restando más de lo que te están dando, no lo dudes, elimínalo en silencio. No necesitas hacer un anuncio ni buscar aprobación externa, simplemente déjalo ir, poco a poco, paso a paso. Como decía el filósofo Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la idea de que, si no tienes el control absoluto de lo que ocurre a tu alrededor, todo podría desmoronarse? Tranquilo, te entiendo perfectamente. Nos encanta creer que si organizamos cada detalle con precisión milimétrica, si anticipamos cada posible situación, la vida funcionará como una máquina perfecta, sin fallos, sin sorpresas. Pero, ¿no es absurdo pensar así? A pesar de lo irreal de esta idea, muchos de nosotros seguimos atrapados en ese ciclo mental, creyendo que podemos dominar cada aspecto de nuestras vidas. Es una trampa, una ilusión. Y lo más frustrante es que, cuanto más tratamos de aferrarnos a esa sensación de control, más sentimos que el equilibrio se nos escapa. Es como intentar agarrar arena con las manos, cuanto más fuerte aprietas, más se te escapa. Entonces, ¿por qué no dejamos de lado esa necesidad obsesiva de controlarlo todo? Ese deseo constante de que todo salga exactamente como lo imaginamos es una prisión mental que nosotros mismos construimos, ladrillo a ladrillo, con cada pensamiento que nos dice que, si nos esforzamos lo suficiente, las cosas saldrán como lo planeamos. Pero el universo no funciona de esa manera. Y aquí es donde la filosofía estoica, esa antigua pero siempre actual sabiduría, nos ofrece una valiosa lección. No se trata de controlar lo que no podemos, sino de soltar lo innecesario y concentrarnos en aquello que realmente depende de nosotros. Piensa por un momento, intentamos controlar el clima, las opiniones de los demás, sus reacciones, los resultados de nuestras acciones, todo cosas que, en realidad, no están bajo nuestro control. Es como intentar detener el flujo de un río con las manos. Suena ridículo, ¿verdad? Sin embargo, lo hacemos una y otra vez. Y cada vez que las cosas no salen como esperamos, nos frustramos, nos enojamos, como si el universo nos hubiera hecho una especie de injusticia cósmica. Imagina que llevas una mochila y cada vez que intentas controlar algo que está fuera de tu alcance, metes una piedra dentro.
Al principio, quizás no lo notes demasiado, pero con el tiempo, la mochila se vuelve cada vez más pesada hasta que llega el punto en que no puedes cargarla más. ¿No sería mejor empezar a sacar esas piedras? Dejar espacio para lo que realmente importa, para lo que sí puedes manejar, tus emociones, tus acciones, tus decisiones. Te hablo desde la experiencia. Durante años, solía obsesionarme con anticipar todo lo que podía salir mal. Si tenía una reunión de trabajo, mi mente ya estaba ideando respuestas para cada posible pregunta incómoda. Si organizaba una salida con amigos, me preocupaba de si el lugar sería adecuado o si algo se torcería en el plan. Era agotador. Y, por supuesto, la mayoría de las veces, las cosas que me inquietaban ni siquiera llegaban a ocurrir. Con el tiempo, me di cuenta de que ese esfuerzo por controlar todo no me proporcionaba más control, solo me llenaba de ansiedad. Así que empecé a soltar, a confiar un poco más en el proceso, a entender que no todo está en mis manos. ¿Y qué sucedió? Que la vida siguió su curso. A veces las cosas salían bien, otras no tanto, pero yo me sentía más ligero porque había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Aprender a confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. No se trata de renunciar a tus deberes o de dejar que las cosas simplemente sucedan sin hacer nada. Más bien, se trata de tener la madurez y la sabiduría de aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control, y eso está bien. De hecho, es liberador. Desprenderse de esa necesidad de controlarlo todo deja espacio para lo inesperado, para lo sorpresivo, para esas cosas que están fuera de nuestras manos pero que, a veces, son lo mejor que nos puede pasar. No es que debas quedarte de brazos cruzados viendo la vida pasar. Se trata de aligerar la carga. De aceptar que, aunque no podemos controlar todo el camino, sí podemos decidir cómo lo transitamos. Y eso es, en sí mismo, una forma de control más poderosa. Como nos enseñó Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero control no reside en dominar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino en la capacidad de soltar lo que no podemos controlar. Porque, a veces, dejar ir es la acción más poderosa que podemos tomar. 5. Las expectativas irrealistas. No sé si te ha pasado, pero yo he pasado gran parte de mi vida pensando que debía ser perfecta. No es que alguien me lo exigiera directamente, pero estaba ahí, flotando en el ambiente. Entre comentarios bien intencionados, miradas de aprobación y esas comparaciones silenciosas con los demás, sentía que tenía que alcanzar una imagen ideal. Era como si las expectativas que los demás, y peor aún, las que yo misma me imponía, fueran el verdadero camino al éxito. ¡Qué gran engaño! Si lo piensas bien, cumplir expectativas irrealistas es como intentar llenar un pozo sin fondo con un cubo lleno de agujeros. Nunca terminas. Siempre estás agotado, y al final solo te quedas con un charco de frustración. Y lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera nacen de nosotros. Son expectativas de los demás, de la familia, de los amigos, de la sociedad. Y sin cuestionarlas, las aceptamos, creyendo que cumplir con ellas nos hará mejores. Te invito a hacer un ejercicio rápido. Piensa en cuántas veces te has sentido decepcionado por no cumplir con algo que, si lo piensas bien, ni siquiera querías hacer en primer lugar. Nos ponemos metas tan inalcanzables que, cuando fallamos, sentimos que no valemos nada. Si no soy el mejor en mi trabajo, la pareja perfecta, el amigo siempre presente, el hijo ejemplar, entonces ¿qué queda de mí? Al final, estas expectativas pesan más que nuestras propias acciones. Es como correr una carrera con una mochila llena de piedras. Claro que avanzas, pero lo haces más lento, te cansas más rápido y, aunque llegues a la meta, lo haces arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Y aquí es donde la filosofía estoica, que siempre ha sido una fuente de claridad para mí, ofrece una solución brillante. Según los estoicos, no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros ni garantizar que todo en el universo saldrá a nuestro favor. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La clave, entonces, está en reducir la carga. Deja de lado esas expectativas que te ahogan.
Bajar tus expectativas no significa que te estés conformando, sino que te estás liberando. Ya no estás atado a esa constante presión de cumplir con lo imposible. Estás simplemente viviendo, avanzando, sin tanto peso en la espalda. Ahora, no te estoy diciendo que dejes todas tus expectativas de un día para otro. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso, como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Primero, te pones a mirar qué prendas ya no te quedan, cuáles nunca te gustaron realmente, y te vas deshaciendo de ellas, una por una. A veces cuesta dejar ir esa camiseta que crees que usarás algún día, pero en el fondo sabes que no lo harás. Con las expectativas es lo mismo. Empieza por eliminar aquellas que no son tuyas, que vienen de otros. Después, revisa las tuyas propias y pregúntate si realmente son realistas. No tienes que quedarte con todas. Algo que puedes hacer para bajar esas expectativas sin tanto drama es cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. En lugar de decir debo hacerlo todo bien, prueba con haré lo mejor que pueda con lo que tengo ahora. Suena simple, pero es liberador. Abres espacio para el error, que es humano, y también para la mejora, sin la presión constante. Y aquí va un truco infalible: no le cuentes todos tus planes a los demás. Cuanto menos ruido hagas, menos expectativas generas en los demás sobre lo que deberías lograr. Porque, al final, esas expectativas externas no son más que eso, ruido. Elimina en silencio lo que no te aporta y verás cómo las cosas empiezan a fluir de una manera más natural. Soltar expectativas no es rendirse. Es un acto de sabiduría. En lugar de enfocarte en lo que deberías hacer o ser, concéntrate en lo que realmente quieres y en lo que puedes controlar. Menos expectativas significan más libertad. Recuerda esto: cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. Este simple cambio de perspectiva es como desatar las cuerdas que te mantienen atado, permitiéndote avanzar con mayor claridad, sin la carga innecesaria de lo que otros esperan de ti. 6. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces tienes una manía casi obsesiva de querer tener siempre la razón? Es como si en cada conversación sintieras la necesidad de ser el que más sabe, el que tiene la última palabra, como si todo se tratara de una batalla en la que debes salir victorioso. Y lo peor de todo es que esa lucha no es tanto contra los demás, sino contigo mismo. Cada vez que insistes en que eres tú quien lleva la razón, es como si estuvieras tratando de convencerte de que tu valor depende de ello. ¿No te agota? Personalmente, yo ya estoy cansado. Nos han inculcado la idea de que siempre debemos tener la respuesta correcta, como si equivocarse fuera un signo de debilidad. Las redes sociales, la sociedad en general, e incluso las reuniones familiares nos empujan a pensar que cometer un error es sinónimo de fracaso. Pero te diré un secreto: muchas veces, tener la razón es lo menos importante. La filosofía estoica nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar, y déjame decirte algo: no puedes controlar lo que los demás piensan de ti. Esa interminable carrera por demostrar que lo sabes todo solo te llevará a más ansiedad, frustración y, al final, te sentirás más solo. Deberías eliminar en silencio esa necesidad de ser siempre el más listo en la sala. Pregúntate: ¿qué ganas al tener siempre la razón? ¿Una medalla invisible? No lo creo. Es como cargar una maleta llena de piedras innecesarias. En cada discusión, en cada opinión impuesta, estás metiendo una piedra más en esa maleta. Llega un momento en que el peso se vuelve insoportable y no entiendes por qué te sientes tan agotado. La respuesta es simple: te estás desgastando por algo que no tiene valor real. La próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes la razón, prueba a guardar silencio. No por resignación, sino por liberación. Es como cuando dejas caer un bolígrafo que has estado sosteniendo durante horas. Al principio ni te das cuenta de que lo tenías en la mano, pero cuando lo sueltas, sientes un alivio inmenso. Pues con la necesidad de tener siempre la razón, ocurre lo mismo. Cuando dejas esa carga, te das cuenta de que estabas atrapado en una guerra que ni siquiera querías pelear. ¿Cómo puedes soltar esa necesidad?
El primer paso es aceptar que no siempre tienes que ser el que más sabe. No pasa nada por equivocarse o incluso por no tener una opinión firme sobre cada tema. No estamos en un concurso de sabiduría. El segundo paso es aprender a escuchar. No escuchar para refutar, sino para entender. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es una simple función biológica, escuchar de verdad es un arte, uno que pocos dominan. Y créeme, cuando escuches de verdad, esa ansiedad de tener que corregir o imponer tu punto de vista desaparece. Por último, aprende a disfrutar del silencio, de las pausas, de esos momentos en los que no es necesario dar una respuesta. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que los demás tengan la última palabra. Porque, al final, ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. Entonces, ¿realmente vale la pena tener siempre la razón a costa de tu tranquilidad? Yo no lo creo. La próxima vez que estés en medio de una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta el bolígrafo y deja ir esa necesidad. La paz que sentirás será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si necesitas un consuelo, piensa en los estoicos. Ellos sabían que la verdadera sabiduría no está en tener siempre la razón, sino en saber cuándo es mejor soltar. Como decía Séneca, el verdadero conocimiento no reside en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no vale la pena pelear. 7. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de que vives rodeado de un constante ruido digital? Y no hablo solo del sonido de los coches en la calle o el martilleo del vecino, sino de ese otro ruido que está mucho más cerca, en tu bolsillo, en tus manos, en tus ojos. Las redes sociales, las notificaciones sin fin, los mensajes que no paran de llegar. Parece que todo está diseñado para distraerte, para mantenerte en un estado constante de alerta. Y lo peor es que piensas que tienes el control, cuando en realidad es el caos digital el que te controla. Vivimos en una era donde el silencio se ha convertido en un lujo, pero ese lujo no es tan inalcanzable como parece. El primer paso es reconocer qué es lo que realmente te está robando la atención. Y aunque parezca difícil, hay cosas que puedes eliminar en silencio de tu vida para recuperar el control. No se trata de simplemente cerrar una aplicación, eso sería como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitas ser más radical, como aquellos estoicos que entendían que la paz interna es lo único que cuenta. Y esa paz no la vas a conseguir dejándote arrastrar por las olas de notificaciones constantes. Así que, ¿qué es lo que deberías eliminar en silencio? Empecemos por lo obvio, las redes sociales. Sé que suena a cliché, pero cuantas más cuentas sigues, más ruido creas en tu mente. No te digo que te desconectes por completo, pero realmente, ¿necesitas saber qué hizo el primo del amigo de tu hermana? Haz una limpieza digital de vez en cuando, como si estuvieras ordenando tu armario. Saca todo aquello que no te aporta nada y que, sinceramente, nunca debió estar ahí en primer lugar. Otro gran ladrón de tu tranquilidad son las notificaciones. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vez que vibra o suena, tu cerebro da un pequeño salto, robándote no solo tiempo, sino también energía mental. Desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio, sentirás algo de ansiedad, como si te estuvieras perdiendo de algo, pero con el tiempo, notarás lo bien que se siente tener el control sobre cuándo y cómo revisas tu teléfono. Y luego está el temido miedo a perderse algo, conocido como FOMO. Vivimos con la constante sensación de que si no estamos conectados, nos estamos perdiendo de algo importante. Pero aquí te dejo una verdad incómoda: lo que realmente importa no está en la pantalla, está a tu alrededor. Está en las personas, en los momentos que pasan desapercibidos porque estás demasiado ocupado viendo el último meme viral. Suelta ese miedo. Deja de intentar estar en todo, porque cuanto más intentas abarcar, más te pierdes de lo que de verdad vale la pena. Una vez que te deshaces de ese ruido innecesario, algo increíble sucede: comienzas a escuchar lo que realmente importa. El silencio digital es el primer paso para reconectar contigo mismo, con tus ideas, con tus prioridades. Y aquí es donde la filosofía estoica juega un papel clave. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello.
Y créeme, cuando eliminas el ruido digital, todo lo demás se vuelve más claro. Así que mi consejo es este: elige el silencio. No como una ausencia de ruido, sino como una presencia consciente de lo que realmente quieres en tu vida. Al final, ese es el verdadero lujo en esta era moderna. Como decía Gandhi, la paz no llega cuando el ruido se apaga, sino cuando decides escucharte a ti mismo. 8. Los pensamientos negativos. A veces me pregunto si te has dado cuenta de lo silenciosamente que los pensamientos negativos pueden infiltrarse en tu mente, casi sin hacer ruido, como si no fueran importantes al principio. Estos pensamientos se cuelan como esos vecinos que llegan sin avisar y luego no se van. Lo curioso es que, aunque no lo desees, les terminas dando las llaves de tu mente, no porque realmente quieras, sino porque te han convencido de que su presencia es inevitable, que forman parte de tu día a día. Pero, ¿y si te dijera que puedes cambiar la cerradura? Hablemos con franqueza. Estos pensamientos negativos no son más que patrones destructivos que terminan moldeando tus acciones y decisiones, y no precisamente de la mejor manera. Seguro te ha pasado algo similar, como cuando te encuentras pensando porque todo me sale mal o nunca lo voy a lograr. Y lo peligroso de estos pensamientos es que, cuando los repites una y otra vez, terminas creyéndolos. Lo que crees, lo actúas. Es como plantar un árbol venenoso y luego preguntarte por qué los frutos no son comestibles. Lo más curioso de todo es que esos pensamientos negativos, aunque se sientan extremadamente reales, no necesariamente reflejan la verdad. Son como espejismos, distorsionando la realidad a tu alrededor. Aquí es donde la filosofía estoica puede enseñarnos algo valioso con su poderosa simplicidad. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Es una idea que parece tan sencilla, pero que muchas veces se nos escapa de las manos. Dejas que esos patrones mentales dicten tus emociones, tus acciones y hasta tu manera de vivir, cuando en realidad, la verdadera libertad está en tomar las riendas de tus respuestas. Ahora bien, sé que no es fácil hacer ese cambio de la noche a la mañana. La clave para empezar está en algo tan sencillo como el silencio. Sí, lo leíste bien, el silencio. No se trata de crear un drama alrededor de esos pensamientos o luchar contra ellos con todas tus fuerzas. Se trata de reconocerlos en silencio. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, identifícalo y luego pásalo por alto sin darle energía, sin alimentarlo. Cuanto más atención le prestes, más poder le darás. Es como cuando una mosca molesta revolotea en la habitación. Si te obsesionas con atraparla, lo único que logras es agitarla más. A veces, es mejor simplemente ignorarla hasta que se canse y se vaya. Otra técnica poderosa para combatir estos pensamientos es cuestionarlos. Cuando un pensamiento destructivo te asalte, pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿De verdad todo me sale mal o es solo una percepción exagerada? La mayoría de las veces te darás cuenta de que esos pensamientos no tienen ninguna base real. Son ideas infladas, que se sienten enormes, pero que en realidad son mucho más pequeñas de lo que parecen. Y si acaso tienen algo de verdad, al menos puedes empezar a pensar en soluciones, en lugar de revolcarte en el problema y dejar que éste te consuma. Por último, está el concepto del desapego. No me refiero a que debas convertirte en un monje que medita en la cima de una montaña, aunque suena tentador. Hablo de empezar a tomar distancia emocional de tus pensamientos. No eres tus pensamientos. Solo porque algo pasa por tu mente no significa que deba quedarse ahí, viviendo como si tuviera derecho. Este proceso requiere práctica, pero poco a poco aprenderás a observar esos pensamientos como lo que son, simples nubes pasajeras que cruzan un cielo que siempre está ahí, firme y sereno. Los pensamientos negativos son como esas pequeñas cosas que deberías aprender a eliminar en silencio de tu vida. No necesitan un gran alboroto ni una batalla épica, solo un cambio de enfoque, paciencia y un constante cuestionamiento interno. Al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Como bien dice Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. Si puedes aprender a identificar esos pensamientos, a desafiarlos y a reducir su impacto, estarás mucho más cerca de la paz interna. Este es el verdadero poder del control mental, y como en todo, la práctica es la clave.
9. El desorden físico y mental. Hay días en los que nos levantamos y sentimos como si el peso del mundo cayera un poco más fuerte sobre nuestros hombros. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no es solo una sensación pasajera. Es tu entorno el que parece haberse vuelto caótico. Hay papeles apilados por todas partes, la ropa está tirada en la silla como si fuera una extensión de la misma y, de alguna manera, tu cabeza parece reflejar todo ese desorden. No sé si te pasa lo mismo, pero cuando mi entorno está desorganizado, mi mente parece seguir exactamente el mismo camino. Lo físico y lo mental, aunque no lo parezca, están mucho más conectados de lo que solemos admitir. El desorden en nuestro espacio afecta directamente nuestra claridad mental, como si ambos fueran espejos el uno del otro. Los estoicos ya hablaban de la importancia de enfocarse en lo esencial, en eliminar lo que es superfluo, lo innecesario, para mantener la mente y la vida lo más despejadas posible. Si lo piensas, el desorden es justamente lo contrario de eso, es una acumulación de todo lo innecesario, de distracciones que no solo ocupan espacio físico, sino que también consumen nuestra energía. Cada objeto fuera de lugar, cada papel que debiste haber tirado hace meses, cada cosa que interfiere en tu camino, no es solo material acumulado. Es ruido. Ruido que poco a poco va llenando tu mente de pequeñas tareas pendientes, de preocupaciones ocultas que ni siquiera sabías que tenías. ¿Sabes esa sensación de querer poner en orden tu vida, pero no saber ni por dónde empezar? Es exactamente eso. Pero aquí está el truco. No se trata de arreglarlo todo de una sola vez como si tuvieras una varita mágica. Se trata de comenzar a eliminar, en silencio y poco a poco, todo aquello que ya no sirve, aquello que sobra. El primer paso es sencillo, pero poderoso: observar. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿realmente necesito todo esto? Si hay algo que no has usado en mucho tiempo, probablemente no lo necesites más. Pero no estamos hablando solo de lo material. El desorden mental funciona de la misma manera. A menudo acumulamos pensamientos, preocupaciones y sentimientos de la misma forma que guardamos objetos rotos pensando que, algún día, serán útiles. La realidad es que mantener todo eso solo nos pesa, nos ralentiza y nos impide avanzar. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es simple: elimina en silencio. No necesitas hacer un espectáculo de ello, no hace falta gritar al mundo que estás limpiando tu vida. Solo suelta. Deja ir lo que ya no te sirve, tanto en lo físico como en lo mental. El silencio puede ser un acto de rebeldía en un mundo que parece estar lleno de ruido constante, donde todos parecen competir por quien tiene más cosas, más preocupaciones o más dramas. Si hay personas en tu vida que solo te generan malestar, si hay proyectos que ya no te motivan o si hay pensamientos que solo te drenan, deshazte de ellos sin dramatismo, sin explicaciones complicadas, simplemente déjalos ir. Recuerda que, en muchos casos, el orden exterior refleja el interior. Cuando comienzas a poner un poco de claridad en tu entorno, verás cómo, poco a poco, esa misma claridad comienza a instalarse también en tu mente. No es magia, es un proceso. Es como cuando decides limpiar un cajón lleno de objetos inútiles y de repente te sientes más ligero. Cada cosa en su lugar es una preocupación menos en tu mente. Cada objeto que decides soltar es un paso más hacia una vida más ligera, más clara. Los estoicos no se complicaban con lo innecesario. Sabían que la clave para una vida plena estaba en concentrarse en lo verdaderamente importante, en lo que realmente merece tu atención. Y lo que no, simplemente lo dejaban pasar. Así de simple. Y así deberíamos intentar vivir también nosotros, en un mundo lleno de desorden físico y mental, que se siente a menudo como caminar en un laberinto sin salida. Pero cuando comienzas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo ahí, solo que no podías verla por todo lo que te sobraba. Si buscas paz mental, empieza por ordenar lo que te rodea. Hazlo sin prisas, sin ruido, pero de manera constante. Tu mente te lo agradecerá, porque al final, todo está conectado. Como decía Nelson Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. 10. Las comparaciones innecesarias.
A veces me detengo a pensar en esa costumbre que tenemos de compararnos con los demás. Es como si fuera un hábito automático, algo que hacemos casi sin darnos cuenta. Pero dime, ¿de verdad crees que sirve para algo? ¿Qué ganamos al medirnos constantemente con otras personas? Es como estar en una carrera en la que los demás ni siquiera saben que están participando, y lo peor es que probablemente ni siquiera les importe. Mientras tanto, tú estás ahí, en tu cabeza, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no el tuyo, sino el de los demás. Es una lucha invisible, una competencia absurda en la que solo tú estás corriendo. Compararse con otros es como intentar cantar con la voz de otra persona, un esfuerzo en vano que solo te aleja de tu propia esencia. Tienes tu propio ritmo, tu propia melodía, pero en lugar de seguir tu partitura, insistes en imitar la de otro. Este hábito, que parece inofensivo, va desgastando tu autoestima de manera sutil pero constante. Un día te despiertas y sientes que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente rápido, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente algo. Todo porque estás demasiado enfocado en mirar hacia los lados, en lugar de fijarte en tu propio camino. La realidad es que la vida no es una carrera de velocidad. Es más como un viaje en barco. Tú decides el rumbo, las paradas y el ritmo. Pero si estás constantemente pendiente de los veleros que pasan a tu lado, lo único que conseguirás es desviar tu propio timón. Y lo curioso es que, mientras tú observas el barco de otro, probablemente esa persona esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurdo es el ciclo de comparaciones. Todos miran a los demás, pero nadie está realmente disfrutando de su propio viaje. Déjame darte una idea. En lugar de seguir comparándote, haz un pequeño cambio silencioso. Hazlo como cuando tiras una camiseta vieja que ya no usas, sin hacer un gran escándalo al respecto. Nadie tiene que saberlo, pero tú sentirás la diferencia. Porque compararse con los demás no solo es inútil, sino que es una forma de traición hacia ti mismo. Es como decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otra persona para valer algo. Pero si te detienes a pensarlo, esa idea no tiene ningún sentido. Los estoicos lo sabían bien. Decían que la única comparación válida es contigo mismo, con la persona que eras ayer. Así que, cuando notes que esa voz en tu cabeza empieza a comparar, no intentes callarla. Si lo haces, solo gritará más fuerte. En su lugar, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. Pregúntate, ¿por qué me comparo con esa persona en particular? ¿Qué me hace sentir inferior? Y luego, recuerda algo muy importante, todo lo que has logrado en tu propio camino. Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros, por pequeños que parezcan. Es fácil olvidar lo lejos que has llegado cuando estás constantemente mirando hacia otros. Una estrategia que también puede ayudarte es practicar la gratitud. Sé que suena a consejo básico, pero es sorprendente el poder que tiene. Agradece lo que tienes, lo que has conseguido, lo que eres. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta o en lo que otros poseen, algo cambia. De repente, la comparación pierde su peso y te das cuenta de que lo único que realmente importa es tu propio camino. Al final, la vida es demasiado corta para perder el tiempo compitiendo con los demás en una carrera imaginaria. Compararte solo te distrae de lo que realmente importa, vivir tu vida a tu propio ritmo y bajo tus propias reglas. Cuando dejas de hacerlo, sientes una liberación increíble. Descubres que no necesitas medirte con nadie para ser valioso, que ya eres suficiente tal como eres. Te invito a que te hagas esta reflexión la próxima vez que caigas en la trampa de las comparaciones. ¿Qué ganarías si te liberaras de esa necesidad? ¿Qué podrías lograr si, en lugar de preocuparte por lo que hacen los demás, te concentraras en tus propios avances? Cuando dejas de verte a través de los ojos de los demás, empiezas a descubrir quién realmente eres. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, la libertad está en mis propios pasos. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube sepa que este contenido te resulta útil. Me encantaría leer tus comentarios y experiencias.
Gracias por tu tiempo y apoyo, y nos vemos en el próximo video.